Cambios se va a convertir en realidad. No va a ser como están pensando nuestros adversarios, los conservadores, que se están frotando las manos, esperando de que se tener toda la información hasta llegar a la verdad. Historia y de conflictos políticos. Cuando la intervención, cuando los conservadores se oponían al cambio, el presidente Juárez, no todos, pero una minoría que actúan de manera muy mezquina. La derecha, los conservadores, además de la hipocresía y de caracterizarse, había ayer un ambiente que crearon exprofeso los conservadores de siempre, no todos, pero también son mezquinos. Aquí no quiero generalizar, no quiero hablar de todos los conservadores, de todos los de la derecha, pero sí hay un grupo muy mezquino que se crecía lo de los nombres y demás. Lo otro, decirle a los conservadores, no a todos, porque no son, además, que no aparenten ser liberales, porque de verdad, en realidad, son conservadores. No, porque queremos sacar de la pobreza al pueblo. ¿Por qué hay inconformidad de los conservadores? Porque se dieron en las últimas 3 décadas, a pesar de que nuestros adversarios, los conservadores y la prensa fifí, Buenos días, presidente. Janet López Ponce, de Milenio. ¿Entendí bien? ¿Está llamando al EZLN de este grupo de conservadores? ¿Los está calificando a ellos también en este grupo de oposición conservadora? Y sí insistir. No tengo diferencias así de pleito personal, de odio, mucho menos con los conservadores. Sí, les digo sus cosas porque creen ellos, ¿no? Entonces yo estoy, repito, optimista. Los adversarios nuestros, los conservadores, pues apuestan a que nos vaya mal, pero en consignas, que gastaban mucho, un poco como lo de el viene, que querían los conservadores que sí. Vamos a ser respetuosos de todos los gobiernos y de todos los pueblos del mundo, siempre. Y los conservadores quisieran
trajes, caminan distinto. Entonces es fácil, son como los políticos conservadores que se les nota a leguas, o sea, ya cuando no es estar en contra, es no intervención, autodeterminación de los pueblos. O sea, yo entiendo, o sea, hay sobre todo los conservadores, ¿cómo no los voy a entender? ¿Saben qué hicieron los conservadores de México? Después de ese gran zarpazo, se fue al exilio. Y los conservadores de entonces, de manera increíble, entiendo, o sea, hay sobre todo los conservadores, ¿cómo no los voy a entender? ¿Saben qué hicieron los conservadores de México? Después de que Santana, para que gobernara México, y nos invadieron, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo. Entonces los conservadores son así. También ofrezco disculpas, ¿no? Diez años después, los conservadores fueron a buscar. Les gustan mucho los billullos. Son muy corruptos. Los conservadores, hagan ustedes la investigación, todo me lo dejan a mí. De la corrupción, de los moches. Por eso, subrayo de que los conservadores son muy corruptos, además de hipócritas, les gusta dar marcha atrás a los avances logrados, porque van a querer retrogradar. Así son los conservadores. Esa palabra es de los liberales del siglo XIX. Retrocesos, ya no dar para atrás, todo hacia adelante, nada de retrogradar como quieren los conservadores. Este movimiento ya inició y va a continuar cambiando, modificando. Caer en ninguna provocación. También les digo, esos que se la dan de muy radicales, si se analiza bien, son muy conservadores, porque no quieren la transformación. ¡Qué casualidad! Hay oposición, uso de la fuerza, que es lo que quisieran algunos de nuestros opositores, sobre todo los conservadores de izquierda, que quisieran que nos pudieran, que mientras estuvieron gobernando, ¿no?, los conservadores, no habían estas cosas. Conservadores, porque no quieren la transformación. ¡Qué casualidad que hubieron gobiernos durante 12 años conservadores y nunca tuvieron problema! Entramos nosotros y ahora sí, me salen muy... Sí, es cuando los extremos se tocan y en apariencia son muy radicales, pero de verdad son conservadores, son los que no quieren que haya cambios o los que se dedican
Y así no votaban. O ya se olvidó eso, que llamaban los radicales, que no son más que conservadores, a no votar. Y otros hasta votaban por los partidos de la derecha, los partidos. Nosotros resulta que se levantan los de la extrema izquierda en contra del gobierno. Por eso reafirmo de que son conservadores. ¿Qué cosa es ser conservador? Es como su nombre lo indica, el que apuesta radicales, que no son más que conservadores, a no votar. Y otros hasta votaban por los partidos de la derecha, los partidos conservadores. Ahora que llegamos nosotros, resulta que se levantan los de la... ¿Qué le gustaría a esas empresas extranjeras? Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores. Escuchen, si no se utiliza la termoeléctrica. Chapulines fifís brincan, chapulines conservadores, a trabajar a las empresas, autoridades autónomas. Bueno, cuando nació este organismo, impulsado por los conservadores de la llamada sociedad civil, la primera decisión importante que tomaron fue mantener. Ese es mi planteamiento. Aclaro de que la Fiscalía General es autónoma, de verdad, porque los conservadores pensaban de que iba a ser lo mismo, de que era una simulación. Entonces, yo sé que están molestos, ¿no?, nuestros adversarios, sobre todo los conservadores, fifís, que ayer también salió de que una de dónde se viene, difícilmente se va a saber hacia dónde se va. En ese entonces hubo oposición de los conservadores. Eso es de pasada nada más. Educativa, pero primero hay que cancelar la mal llamada reforma educativa. Esto no les gusta mucho a los conservadores, pero ni modo, ahí se van a ir comunismo o anticomunismo, fascismo o antifascismo, no, liberales y conservadores, porque eso es la historia del pensamiento en México. Meterle carga ideológica, si acaso, lo único que yo digo siempre es lo de liberales y conservadores, porque eso sí es válido, que nos ubiquemos. Se está actuando con arbitrariedad y ya no va a haber contrapesos en Pemex. ¿Qué decía la derecha, los conservadores? Que había que terminar con el movimiento liberal. Y yo sostengo, es mi punto de vista, lo digo con todo respeto, que ellos son conservadores. Y cada quien que tome su camino. Luego que tenemos posturas ideológicas, políticas distintas, yo con todo respeto considero que ellos son conservadores,
y yo con mucho orgullo tengo que dar los antecedentes porque a veces se padece de amnesia y los conservadores suelen para 20,000 que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué quieren los de la oposición, los conservadores? ¿Que fracasemos? ¿Para eso es la oposición? Se me hace muy mezquino. Resuelvan las diferencias, siempre por la vía pacífica, y que no se confundan. Nosotros no somos represores. No somos reaccionaria incrustada, empezó a conspirar casi inmediatamente. No eran los únicos. Los medios de comunicación conservadores participaron activamente en esta campaña. Si uno recorre las páginas en la academia, gente de derecha, de conservadores, pues, que es evidente que no les gusta. Fui consultado, yo no estoy en ese grupo, pero es parte de la desesperación. Hay muy buenos intelectuales de derecha, conservadores, incluso con apariencia. Un buen consejo no se le niega a nadie. O sea, yo pienso que podrían los conservadores, es nuestra obligación, pero además están muy sensibles nuestros adversarios, los conservadores. Entonces, todo lo que pidan sobre la sociedad civil. Y ahora resulta que es un instrumento de los conservadores de los potentes. Evaluación, ¿en qué quedamos? Entonces nada más vamos a evaluar a los maestros, porque eso sí le gusta a los conservadores, que se evalúen a los maestros, ¿no? Sí. Hay cambios, ¿sí? Así ha sido la historia, liberales, luego conservadores, o sea, no es decir de que ya desapareció el conservadurismo, no, eso está ahí, no ha desaparecido con lo económico, esto tiene que ver más con la parte ideológica. Yo lo considero que ellos son muy conservadores, eso es todo. Ese es el tema, o uno de los temas con el conservadurismo. ¿Saben cuál es la verdadera doctrina de los conservadores? La hipocresía. Todo lo que ellos hacen a la prensa fifí, para contestar tu tercera pregunta, porque son conservadores con apariencia. Ahora sí hay una polémica que es así, la voy a mantener y ofrezco disculpas por adelantado, la de los conservadores.
Si los liberales quieren tener a sus ideólogos, pues que ellos los financien, o que los intelectuales conservadores o liberales, no haya intelectuales orgánicos. Es decir, que si los conservadores quieren tener honrada, eso es lo que yo estimo más importante. O sea, si no me gustan los conservadores, es lo más valioso en mi vida. Sepan pues, con todo respeto, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso, genio y figura hasta la sepultura. O sea, que tengan clase, que tengan categoría. Además, son conservadores, que no son gente de democracia participativa. Sin embargo, mis adversarios políticos, los conservadores, que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina. Y otro principio juarista decía: el triunfo de la reacción, es decir, de los conservadores, decía Juárez, el triunfo de la reacción es sacan la bandera de la no reelección. Hay mucha hipocresía en todo esto. Por eso digo que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Bueno, yo no me voy a reelegir. La reelección es moralmente imposible. Y eso lo podemos decir ahora. Ya no va a haber marcha atrás. Ya los conservadores no van a poder, porque vamos hacia adelante a la cuarta transformación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, solicite el uso de la fuerza pública. No se frotarían las manos esas posturas. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelotodos. 50 pesos para los adultos mayores. Y tengo también que decir, no es para presumir, es que a los fifís, a los conservadores, se les olvidan las cosas y hay que estarles recordando. Entonces, nosotros hicimos el compromiso que estamos cumpliendo de bajar el IVA del 16 al 8, y esto no les gusta a los conservadores. Dicen, sí, pero todavía son muy poquitos. Lo mismo que del otro lado. Y también, aunque no les gusta a los conservadores, lo tengo que decir, aquí en esto, algunos me contestaron en las redes sociales que no era cierto, porque los conservadores están molestos, o sea, que se serenen, que se tranquilicen. Estamos cumpliendo, nos vamos a confrontar
con el gobierno de Estados Unidos acerca de la gasolina aquí en toda la frontera, aunque no les gusta a los conservadores, porque ellos no lo hicieron, se está aplicando al presidente de la República por todos estos delitos. Esto es un gran avance. Ya no van a poder los conservadores dar marcha atrás a esto. Este es un avance para desterrar. Se le dio impunidad al presidente. Ya ven cómo son los conservadores, muy corruptos. Que no haya excusas, porque hay grupos, lo digo con todo respeto, que son muy conservadores, con apariencia de radicales. A los maestros he dado instrucción que se quite todo, porque no les voy a dar el gusto a los conservadores de que digan de que somos iguales. No. La memoria es la materia prima de la historia. Yo creo eso. Entonces, los conservadores quisieran, en contra de viento y marea, hasta en los debates, fui muy cuestionado por eso, por los conservadores. Ya saben cómo fue. Además, es darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y que caminemos todos juntos. Y es humanismo. ¿Sí? Pero los conservadores son cosita. O sea, pero ya se acaba de pasar eso y envían una reforma a la Constitución, pero el Congreso también formado por liberales y habían también algunos conservadores, pocos, y le rechazan la reforma porque quería opositor de la época del Porfiriato, Daniel Cabrera, el hijo del director del periódico El Hijo del Ahuizote. O sea, Zarco también muy bueno, pero ya ve cómo es asunto de apreciación. Y se las dan de muy radicales y de verdad son conservadores. Bueno, y quisieran que no cumpliéramos. Millones. El pueblo tiene un instinto certero. Se molestan mucho los intelectuales conservadores cuando hablo de que el pueblo es sabio, pero es cierto. Por Juárez llevó a cabo una reforma y cuando los conservadores fueron al extranjero y trajeron a un príncipe, los dirigentes, los héroes de nuestra patria, no son como para los conservadores. Ellos no le vamos a fallar al pueblo de México. Se van a quedar con las ganas los conservadores.
No somos iguales. Imponer. Y vamos a caminar en ese sentido. También lo quiero dejar muy claro porque si no los conservadores nos acusarían de estatistas. Santana había sido 10 veces presidente de México. Entonces se tiene que ir al exilio, a Colombia. Y los conservadores muy consciente, ya no es el tiempo de antes de que se tutelaba a través de los medios de información. Los conservadores siempre han apostado a eso. Yo recuerdo que sintieron que era una amenaza. Ya les he dicho, nosotros no vamos a actuar como los gobiernos conservadores, neoliberales. No vamos a hacer, dejando solo el manejo de las plazas para que no se esté pensando, como los conservadores sostienen, que la lucha de los maestros es por que actúe de conformidad con la ley, porque fue de las injusticias que se cometieron en los pasados gobiernos conservadores. Un candidato, si fuese cierto, ya los partidos conservadores ya hubiesen hecho toda una protesta. Es que ya los han vacunado, ¿eh? En eso, ¿no? Que en apariencia son liberales, pero en realidad son conservadores. Entonces son temas importantes. Hablar. El presidente, no, siempre hablo de manera respetuosa y si les digo, pues, fifís, pues es que esos son conservadores, pero no se deben de avergonzar de su origen. Sería un fiasco. Eso no, aunque no les guste a los conservadores, además están en su derecho, es bueno el debate. Medio de información del régimen al servicio de los científicos y de Porfirio Díaz, y muy buenas plumas de derecha, conservadores. Y tampoco debe extrañarnos que la intelectualidad fracasa. Entonces, sí, imagínense la fiesta que harían los brindis de los conservadores, de los fifís, diciendo cuentas pendientes hasta por pleitos que se originaron entre liberales y conservadores, entre facciones en ese entonces, y se afectó a la familia. La izquierda cometió el error de dejarle el tema de la familia a la derecha, a los conservadores. Y no, hay que atender a la familia. No pueden saquear, no pueden robar.
Señor presidente, ¿piensa que la exigencia de paz es exclusiva de los conservadores? Básicamente. O sea, sobre todo promovida con la corrupción para que haya justicia y va a haber paz y tranquilidad. Mis adversarios, los conservadores, la prensa fifí, quisieran que garantizar la paz y la tranquilidad en el país todos los días. Entiendo la desesperación de los conservadores, que no les gusta, les molesta mucho lo que hacemos. Le decir la mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder. Ya no puedo porque eso era antes, ¿no? Ya no va con mi investidura. Pero conservadores, eso sí puedo. Está más fresa. Algunos, no todos, exhiben y dicen, miren lo de mi beca, y esto también a los conservadores los pone, pero enojadísimos. Los conservadores. Ya no puedo decir la mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder. Ya no puedo porque eso era antes, ¿no? Ya no va con mi investidura. Pero conservadores, eso sí puedo. Está más en el país. Ese es el propósito. No les gusta que yo hable todos los días de los conservadores. Había un maestro que estimaba mucho, ya falleció, el maestro Luis Javier Garrido. Hay a los que no les gusta que yo hable de los conservadores y los conservadores. Ya no puedo decir la mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder. Ya no puedo. Garantizamos las libertades. Él regresa, no les gustó a los que mandaban, a los conservadores. Ni modo, ¿no? Perdieron. Porque la gente sí quiere que haya trabajo y que haya bienestar. Los conservadores lo que quieren es seguir robando. Eso es lo que les digo. Primero, la mala. Mala para los conservadores. Ya se hizo la consulta para cumplir el principio constitucional de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Hablo de liberales y de conservadores. Ya hasta les adelanto, es muy buena noticia para nosotros, a lo mejor no para nuestros adversarios conservadores, que dicho sea de paso, los a nadie, censurar a nadie. Estamos en libertad, todos. Y claro que voy a seguir hablando de los conservadores y de la prensa fifí. No, la ley se va a hacer, se va a consultar a todos los pueblos, no se va a imponer nada. Somos juaristas, los conservadores no son juaristas, o sí son juaristas. ¿Sí? Pues entonces, a ver,
ya hicieron consulta. ¿De cuándo acá los conservadores defienden a las comunidades indígenas? A los expertos y a los analistas conservadores que revisaron. También ofrezco disculpa por estar repitiendo y repitiendo, parezco disco rayado, pero los conservadores quisieran que no hiciéramos nada. Todos los pueblos, no se va a imponer nada. Somos juaristas, los conservadores no son juaristas, o sí son juaristas, los conservadores, los fifís. No. Está el memorándum que reafirma, les guste o no les guste a los conservadores, el compromiso inalienable de -7. Sin embargo, por los conservadores Sí, o sea, la OCDE señaló, o sea, no sí, habla exactamente de que sea su culpa, sino todo un contexto. Es que los tecnócratas corruptos, conservadores, están muy molestos y entonces y que produjo la reacción de los conservadores de entonces, que ya cuando estaban en 1862, y esa fue la segunda transformación, porque los conservadores que no querían los cambios en ese entonces fueron al extranjero, trajeron a Ignacio Zaragoza. Esa fue la segunda transformación, porque los conservadores de entonces, ya cuando estaban perdidos, porque no querían el cambio, fueron al extranjero y públicas y no les gusta. Miren, no es que a veces se produce una especie de amnesia. Los conservadores se oponían hasta la entrega. Nuestra generación hubo manifestaciones de los conservadores. Entonces, no les gusta la educación pública, quisieran que estudien. Considero que para que tengan toda la información, porque a nosotros nos conviene, porque nuestros adversarios, los conservadores y la prensa fifí, siempre sembrada una forma nueva de gobierno, distinta de gobierno. De modo que si los conservadores, tocó madera, regresaran, ya no hay. También eso es importante porque ya ven que no les gusta a los conservadores lo que se está haciendo y aturden
¿no? Siempre con todos. Entonces había estas diferencias y había libertades y imagínense lo que se hizo. Se venció a los conservadores y se expulsó a los extranjeros. Luego de que nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio, en buena medida por culpa de Santa Anna, los conservadores fueron a traerlo de nuevo para que regresara. ¿Aguantaríamos? Y eso tampoco lo entienden los conservadores porque no les importa. De ahí la necesidad de construir las refinerías. Tienen que andarse cuidando porque a los conservadores no les importa nada. ¿Qué les va a importar que le vaya mal al país? No se olviden, los conservadores fueron a buscar a Santa Anna. En su momento por una cuestión estratégica y también porque tienen que andarse cuidando, porque a los conservadores no les importa nada. ¿Qué les va a importar que le vaya mal? Y trajeron a Santa Anna y fue el acabose. Bueno, 10 años después, los conservadores fueron a traer a Maximiliano. Imagínense, nos destituyeron, nos desaforaron los conservadores, nos robaron la elección. Para saber de dónde viene. Eso no significa que no se va a investigar y a castigar a los responsables. Los conservadores no van a poder con nosotros. El movimiento, si no hubiese habido esta perseverancia, aquí seguiría el robo generalizado, seguirían los conservadores corruptos, saqueando, destruyendo al país, empobreciendo al pueblo. Le ofrezco que nos entendamos. Los que conocen la historia saben que los conservadores corrientes, pero así nos dejaron el gobierno en crisis, los que se dedicaban a saquear y a robar, los conservadores de los gobiernos anteriores. Nunca, y es que es muy sencillo de explicar, antes los conservadores que son muy corruptos se robaban el presupuesto que prevalecía cuando muchos, sobre todo los conservadores, que eran beneficiarios del istmo, la conexión de Internet para que haya comunicación en todo el país, todo eso que no quieren los conservadores. De 11 hasta las 2 voy de 11 hasta las 2 voy a tratar estos asuntos. Son los programas prioritarios. Todos los que no les gustan a los conservadores, que no quisieran que hiciéramos nada, que ahora son defensores
El fifí es como el junior de funcionarios del más alto nivel, un doble discurso, como siempre los conservadores, muy hipócritas, hablando de recortar, que México es un país soberano, el recuperar de nuevo la independencia al rechazar la intervención francesa apoyada por los conservadores. Fue toda una transformación, puso a México y queremos dejar el hábito para que si el día de mañana, toco madera, regresen los conservadores, que les cueste trabajo. A ver si la gente va a volver formación, un cambio. Si no tiene uno ese escudo, que es la autoridad moral, la congruencia, los conservadores avasallan. Si tiene uno autoridad moral especial, no puedo dejar de decir que nuestros adversarios, los conservadores, corruptos, no quieren que hagamos nada, sin tapar absolutamente nada, y la Fiscalía, como organismo autónomo, que no era eso lo que querían los conservadores, que hubiese autonomía en las llamadas estancias infantiles, y con una hipocresía supina los conservadores. Ahí tenemos que estar contestando amparos, desde luego apoyados por grupos conservadores. 1.500, y muestran del cobre. No cabe duda de que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, y son muy creativos, y todavía vende otra parte de nuestro territorio. ¿Qué pasa 10 años después? Pues van también los conservadores. Quisieran que fracasáramos, pero esto es histórico, no es nuevo. Los conservadores, cuando nos invaden, ya eso pasó, eso nunca más va a suceder, hasta en el peor de los casos. Si regresaran los conservadores corruptos, no podrían y el responsable principal de este despojo se va al exilio, Santana. Los mismos conservadores van a buscarlo a los 3 años para que venga a salvarnos. Yo entiendo que hay esta polémica, es un buen debate, porque les vamos a ganar a los tecnócratas, conservadores, corruptos, les vamos a demostrar
de que es mejor nuestra política económica. Habían medios de comunicación de los intelectuales conservadores que le vendían al gobierno suscripciones. Que el principal problema de México es la corrupción. ¿Y cómo creen que les va a gustar a los conservadores si ahí, primero, y segundo, porque no le quiero dar motivos a los conservadores y a sus voceros? Ya estaban y medios de información conservadores fueron los que impulsaron todo esto. Pero, presidente, ¿usted considera que es correcto En la historia de México. Y periodistas e intelectuales conservadores que, a ver, quedan sin trabajo 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Y los conservadores y la prensa conservadora. El mejor presidente que ha habido en la historia de México, un indígena zapoteco. Esa fue la segunda transformación, porque los conservadores de entonces no querían los cambios. Y ya cuando estaban perdidos, de autoritarismo. Me gustó que vino Vargas Llosa y se reunieron intelectuales conservadores y dijo algo sensato: tranquilidad. Pues 5, que todo lo demás fue luchar contra los conservadores y contra los invasores extranjeros, pero casi 30. A nadie. Pues yo aprovecho para decirle a los conservadores que todavía hay en el gobierno, porque no se puede limpiar todo. El Seguro Social, y no la queremos cambiar para que no vayan a hacer un escándalo los conservadores. La metodología del Seguro Social no toma en cuenta cambios, es porque estaban acostumbrados a las prebendas, al lucro. Los conservadores son muy corruptos. No hay impunidad para nadie. No somos hipócritas como los conservadores. Pero no, nosotros estamos aquí por principios, por ideales, y lo que está históricamente. Cuando ha habido más saqueo ha sido en los periodos de gobiernos conservadores. Este periodo que se llevaron todo lo que pudieron, son producir alimentos en Guerrero. Es importante, antes de que se vayan a enojar,
los conservadores es importante decirles de que Guerrero, además, aprobar, imagínense, leyes anticorrupción, lo que hicieron los conservadores, al mismo tiempo que se mantenía cuando el triunfo de la reforma, cuando se derrota a los conservadores, pero luego viene la intervención y tiene que abandonar la ciudad y también se tiene que ir. Estudiantes de medicina, queremos que tengas 200 o 300, porque además no es darle ingreso, y esto, escúchenlo bien, conservadores, escúchenlo bien, no es darle ingreso a bajo un golpeteo permanente de los medios conservadores. Ayer recibí al dirigente de un movimiento francés participativa. Decirle a los conservadores acerca de este tema que nadie se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Y ese señor, ídolo, igual. Y un ejemplo, miren, ¿por qué los conservadores no reparten volantes de reforma constitucional y los opositores conservadores no han querido aprobar la iniciativa? Ojalá para presidentes municipales, senadores y diputados. ¿Quién promovió eso? Los conservadores. Es que de veras, o sea, a la presidencia tengo que hacer esto porque no les voy a dejar pasar nada a los conservadores. Además, es muy buena la polémica, porque nos ayuda se serenen, se tranquilicen los conservadores. No reelección y no corrupción. Y nos habían arrebatado la mitad de nuestro territorio y se tuvo que ir al exilio. Pues el jefe, el ideólogo de los conservadores, Lucas Alamán, le escribe diciendo: venga, no se preocupe, nosotros tenemos ahora sí lo decimos de manera coloquial, tendríamos que recurrir a el ídolo de los conservadores, ¿no? Que de manera muy o que esté confiado, conozco la historia muy bien, sé lo que son capaces de hacer los conservadores para evitar los cambios. Benito Juárez García fue el movimiento de reforma. Aquí
se tuvo que enfrentar a los conservadores, que como ha sucedido varias veces en la historia, se oponen a los cambios. Ya cuando en ese entonces los conservadores estaban derrotados, se atrevieron a ir al extranjero. Morales, espirituales. El problema se creó arriba, se dio el mal ejemplo arriba. Y por eso hay que acabar con la corrupción de arriba para abajo, cómo se barren las escaleras. Y esa es otra diferencia. 20,000 empleos en Jóvenes Construyendo el Futuro, que es lo que informó aquí Marcelo. ¿Saben cuántos jóvenes están trabajando en México en el programa? Lo que pasa es que también el conservadurismo no le da su lugar al pueblo. Para los conservadores el pueblo no existe. El otro día me preguntaron por Carstens, que tiene fama de buen técnico para los conservadores, desde luego. Y se está hablando de que puede ser el del Fondo Monetario Internacional. Un día de estos voy a venir aquí. Además, como se enojan tanto mis adversarios, sobre todo los conservadores, voy a venir aquí con una banderita blanca y vamos a poner a nadie. Pero la Fiscalía es autónoma. Eso era lo que querían los conservadores. No sé por qué ahora están cambiando de parecer. La ética, pues. Por eso digo que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, el doble discurso. Sepulcros, corrido, que me como las heces, que les estoy contestando, que les digo conservadores porque son conservadores, pero no se puede estar inventando. Precisamente porque sabemos de que nuestros adversarios conservadores, aunque a veces se disfracen de radicales, el asunto, y que no nos confundan. Nosotros no somos represores, no somos conservadores, no somos de derecha, no a veces se disfrazan de radicales, de defensores de derechos humanos, son en realidad muy conservadores, muy partidarios de mantener el statu quo y se dedican no a transformar. Y aquí hemos hablado en otros tiempos también de la otra cara de la moneda, grupos conservadores, porque los extremos se tocan con objetividad. Ya sabemos, pues, que no nos ven con buenos ojos los conservadores corruptos y sus medios de información, pero por encima de todo, y bienestar de México. Si bien en este país
las y los jóvenes hoy enfrentamos una realidad heredada por los gobiernos conservadores y neoliberales que por décadas excluyeron, reprimieron. 64. En el 63. Pero los conservadores estaban opuestos por entregar de manera gratuita los libros de texto. Hubo oposición en aquel entonces de los conservadores. Fue durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Actitud de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Creo que se actuó bien. Ahora puede ser que los conservadores empiecen a decir creaban una oficina y de inmediato contrataban a profesionales, por lo general todos conservadores, para ganar 200, 300 mil pesos mensuales. Llenaban las oficinas. Bueno, ahí está. Es muy importante no reprimir, aunque los conservadores les gusta mucho. ¿Qué decían? La ley es la ley. No me va. No es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen y no hemos tenido problemas mayores. Los conservadores no han podido conformarse como un grupo y vamos a seguir actuando de la misma manera. Claro, es lo mismo. Los conservadores primero piensan que somos como ellos, levantar las banderas en contra del gobierno. Inmoral, es de conservadores, no es de gente de izquierda. En un acto, porque resulta que los conservadores, nuestros opositores, han convertido la austeridad de los extremos, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, porque se tocan los extremos. Por eso les digo los conservadores de izquierda. Imagínense la lluvia. Hipócritas. Esa es su doctrina, la hipocresía. Su verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Piensan que pues todos somos así. Noticias falsas. ¿Cómo es que se dice eso? Eso, noticias falsas, mejor. Estos conservadores, por ejemplo, y sus voceros, esa inercia, y es difícil, ya les dije, los conservadores, pues como ellos son muy hipócritas, entonces ellos quieren conservar. Antes, en el siglo XIX, los conservadores apostaban a mantener los privilegios, los del Banco de México, porque no quiero que vayan a
utilizar esto para hacer una columna, los periodistas conservadores, que le busquen por otro lado, pero no se las voy a poner fácil yo. Inconformes, no quieren los cambios, no quieren la transformación, pero también están en su derecho. Son conservadores. Licenciado Bartlett. Y como es natural, pues hay adversarios, los conservadores, quienes están sacando todo este tipo de cosas. Queremos que desaparezcan las protestas legítimas de los ciudadanos, ni los reclamos de nuestros adversarios. Los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos. O sea, no es que estén recibiendo algo, sino son muy reaccionarios, muy conservadores. Esto ha pasado siempre, nada más que… Y lo estamos logrando porque el pueblo nos está apoyando, nos está dando su respaldo. Y no les gusta esto a los conservadores, pero ¿qué hacían por los jóvenes? ¿Qué hicieron? Nada. Imagínense la mentalidad de estos reaccionarios, de estos conservadores, queriendo resolver el problema masacrando la Comisión Federal de Electricidad. Podría parecer una paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear, ahora con una administración honrada, poder bajar el precio de la luz. Es lógico que no les gusta a los conservadores, porque se habían dedicado a robar, a saquear, a decirlo, porque no falta quienes estén pensando, porque creen que somos iguales de autoritarios como los conservadores, no falta quienes dicen que Loret de Mola salió de Televisa. ¿Saben por qué? Porque no les gustó a los conservadores de entonces que el general Cárdenas expropiara el petróleo. ¿Cuándo fue la expropiación? Del periodo neoliberal. Son muy conservadores. Cuando estudiamos ciencias sociales, esclavitud y por la soberanía nacional, entonces, ¿cómo no lo vamos a celebrar? Los conservadores no querían. Y luego por Ciudad Juárez, el norte. Todo eso lo digo porque se piensa que los norteños… Lo que es la reforma, este paso fundamental para nuestras libertades y garantías, esta segunda transformación histórica durante la guerra de reforma entre liberales y conservadores. Ellos defendieron nuestra soberanía ante la intervención del imperio austrohúngaro. Es mejor tener a los jóvenes estudiando, trabajando,
que tenerlos en la calle. ¿No es así? ¿Por qué pensamos distinto de los conservadores? Porque para ellos debe estudiar nada más. Hay que ir al cambio por el camino de la concordia. Nuestros adversarios, los conservadores, que están moralmente derrotados, como lo hacían, que aumentar los impuestos, que crear impuestos nuevos. ¿Cuál era el pensamiento, la concepción predominante en estos conservadores corruptos, tecnócratas? Eso es lo que puedo decir. Pero hablaste de otra. De la coordinadora, que está ya fuera, ahí en el Senado de la República. Pues es su derecho de manifestación. También eso molestó mucho a los conservadores, pero y todo por la carga ideológica, precisamente de estos personajes como Claudio X González, o sea, muy conservadores, en contra de su persona, de parte de los adversarios, de los conservadores, y él tiene que responder. Me doy cuenta, y además conozco mucho el proceder de los conservadores. O sea, ¿sí? Es un periodismo al servicio de los conservadores. Es que existe la prensa del presidente López Mateos. Él inició con la entrega de los libros de texto y hubo oposición. Los conservadores entonces no querían que se entregaran los libros de texto. De la nación, cuando va hacia el Paso del Norte, lo que es ahora Ciudad Juárez, a seguir resistiendo mientras los extranjeros y los conservadores se apoderan de la mayor parte del país. Lo que hacen respaldo de los ciudadanos que no son de izquierda, son conservadores. Indígena zapoteco, el mejor presidente en la historia de México, Benito Juárez García, porque en ese entonces los conservadores no querían los cambios, y ya cuando están haciendo el juego a los conservadores y no vamos nosotros estoy yo dale y dale y dale con mis adversarios, o sea, los conservadores, que además hasta se están portando muy bien ya. Pero si nos guiamos por lo que opinen nuestros adversarios, y en particular los conservadores, pues no les va a gustar nada. Sin embargo,
los policías a los manifestantes, represores. Están brincando todos los obstáculos que tenemos que enfrentar y que no se hayan articulado los conservadores. De don Prudencio Rodríguez, coronel liberal que combatió durante la Guerra de Reforma con un ejército de civiles sin ningún tipo de adiestramiento militar, ganando plazas a los conservadores en el centro y sur de Puebla. Soy médico cirujano. Conservadores son muy corruptos, les gusta mucho el dinero. Yo creo que el Dios de los conservadores es el dinero. Demócrata. Y lo que sí es que vamos a proponer a gente honesta, porque los conservadores son muy corruptos. Los ciudadanos no tenemos nada que ocultar, nada absolutamente. No somos iguales a los conservadores. Entonces, por eso, línea, porque ¿cómo era antes? Esto no les gusta mucho a los conservadores, que yo lo esté recordando, pero cumplían con el procedimiento legal hasta fingen ser liberales, cuando en realidad son conservadores. Ayer pidieron un informe, o sea, son cosas distintas. Artistas extraordinarios, espléndidos, conservadores, intelectuales de primera. Miren, ayer llegó una solicitud, nada más para que tengan una idea de cómo son los conservadores, que además no son mis enemigos.